hace un tiempo algunos de nosotros nos propusimos también como idea interesante que no solamente se iba a tratar de un congreso típico como hasta ahora se ha podido hacer, sino que lo que queríamos era poder aportar lo que era la experiencia real para poder compartir también y unificar. Quizás estamos ahora en medio de un momento crucial para lo que es la visión como ser humano y la visión también de lo que es una medicina holística y una fusión entre diferentes escuelas. Y bueno, pues esperamos aportar también nuestro granito de arena en todo ello. Es difícil porque el tiempo también es un poco limitado y bueno, pues vamos a intentar a ver de forma práctica poder desarrollar el trabajo. Concretamente, uno de los trabajos que yo he estado desarrollando en estos últimos pues casi 18 años o 20 años ha sido el tema de las gemas, de los cuarzos, los tratamientos con gemas y cuarzos, aunque no ha sido principalmente mi especialidad. Pues ya desde hace tiempo, para mí, una de mis grandes pasiones ha sido lo que es el color frecuenciado y, bueno, eso unido también a otras técnicas. Pero bueno, ahí es donde me voy a centrar. De nuevo, también parece ser que a nivel de movimiento social o también como una demanda, notamos que hablar de lo que son gemas y cuarzos es como que va teniendo una subida, una bajada, y ahora en este último tiempo parece que está más como en boca de la gente, como una necesidad también real. Yo tuve la oportunidad de viajar pues por Yucatán, por lo que es Bolivia, en Perú, en varios sitios, y ya desde entonces, desde que era bien joven, también escuché algunas palabras de lo que son los abuelos que cuidaban lo que son las tradiciones también, sobre todo concretamente de la medicina. Y ellos hablaban de que estamos en medio también de lo que era una nueva época, que ellos la definían más o menos como los hombres cristal. Curiosamente, hace poco me mandaron también un correo electrónico en el que incluso a nivel fisiológico, lo que es la estructura molecular, parece ser que está habiendo también un pequeño cambio. La proporción, por ejemplo, de carbono con respecto al silicio, que es un poco la base fundamental, pues está bajando lo que es la proporción de carbono y está subiendo la proporción, curiosamente, del silicio. De hecho, mucha gente también, el hecho de que hablemos de lo que es sanación o terapéutica con cristales, es tan simple que incluso mucha gente, desde el punto de vista profesional, yo fui el primero hace muchos años allí en Perú que me cuestionaba, ¿no? ¿Qué relación hay entre las gemas? ¿Qué puede mover? Bueno, pues ahora sabemos que en realidad estamos hablando de longitudes de onda, estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de estructuras moleculares, estamos hablando de circuitos energéticos, que en realidad es movimiento de información y que depende cómo se mueva, eso tiene un resultado o una resultante. Eso es matemática, sencillamente. Y para las gemas no es más distinto. Si buscamos analogías, en realidad tampoco somos tan distintos, porque lo que se está dando también en el nuevo fenómeno es que ahora estamos en un punto crucial para poder entender todo lo que son los microprocesos y los macroprocesos, y para ello tenemos que tener una mentalidad abierta. ¿Abierta qué significa? Que ahora nos estamos encontrando en un punto, también desde el punto de vista de la física cuántica, en el que la realidad, tal y como nosotros la percibimos, no es precisamente como nosotros la captamos cada uno de nosotros. Y también nos encontramos en la paradoja de que difícilmente vamos a poder entender o integrar toda una serie de conocimientos que a través de la medicina tradicional china y otras medicinas ancestrales se han dado si no, con esa mentalidad abierta, integramos que todo ocurre a la vez. Ocurre dentro y ocurre fuera. Ahora es lo que se está produciendo con la síntesis de todas estas técnicas. Al fin y al cabo, lo que nos va demostrando también es que desde un entendimiento más racional y desde la coherencia en la que por lo menos el mundo occidental nos movemos, es que difícilmente vamos a poder tener o captar todo lo que es el movimiento integral de lo que estamos haciendo si no tenemos en cuenta que aquello que nosotros estamos observando está ocurriendo a la vez dentro de nosotros y fuera de nosotros. O sea, es una resonancia y un reflejo. Es decir, y no es tan diferente como cuando alguna vez alguien me ha preguntado, bueno, ¿y una gema qué te puede hacer? ¿O por qué ese principio de funcionamiento?
Bueno, ahí en lo que sería una analogía clara, es decir, no somos tan distintos a aquello que nosotros vemos y ni siquiera por lo que caminamos, como es, por ejemplo, la Tierra. Tenemos el mismo tanto por ciento de agua y tenemos el mismo tanto por ciento de silicio. Un gran libre pensador alemán, Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, en su día hizo una declaración muy interesante y él dijo que lo que es el silicio, el sílice, el cuarzo, es la bisagra que une el puente entre lo que es la materia y la no materia, lo que es la energía más sutil o el mundo más energético. Y a partir de ahí, viendo todo lo que son las interrelaciones desde lo que es desde el punto de vista de la osteopatía, de lo que es las medicinas estructurales, pues yo he desarrollado algunos trabajos no son propios, sino ya de otros terapeutas que han abierto unas pautas y que yo he estado pues haciendo pruebas y bueno, he visto resultados. Entonces, la propuesta es poder enseñar algunas de estas técnicas que voy a pasar, no me voy a enrollar en el sentido de poder haber recibido algunos CDs donde viene alguna información más específica y yo voy a enseñar o a desarrollar lo que son la técnica en sí. ¿Vale? Porque si empezamos a hablar de decodificación de discos vertebrales, etcétera, es muy poco tiempo. Entonces, me interesa sobre todo poder mostrar lo que es la técnica. Una de las técnicas, Federico, ¿las imágenes podemos verlas? Vamos a empezar, por ejemplo, una de las propuestas interesantes es lo que se llama el número de vida. Es decir, la relación entre lo que es el quantum energético que nosotros, cada uno de nosotros tiene una frecuencia. En Yucatán hace muchos años alguien me dijo que, por ejemplo, cada uno de nosotros, la suma de todos nuestros movimientos da un quantum energético. Ellos lo decían con otra palabra. Es decir, los mayas decían que cada uno de nosotros tiene una nota, por decirlo o expresarlo de una forma. Con el tiempo entendí que evidentemente, por ejemplo, los riñones tienen un movimiento que son 20 movimientos por minuto y tienen este movimiento. Cada vez que nosotros creamos una disonancia o un contramovimiento a ello, cambia la frecuencia. Cambiamos los ejes magnéticos y la postura cambia y todo lo que es el desarrollo de lo que es la vida en equilibrio empieza, digamos, a moverse de otra forma diferente. Es decir, cambiamos la nota o el tono. No es más distinto que lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, concretamente con la forma de sentir, la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de hacer. La suma de todo eso crea un quantum energético en nosotros, una nota, un tono. Y eso es posible acercarnos a ello, por lo menos desde el punto de vista del color. Yo tuve la experiencia, una de las primeras experiencias que tuve fue con un niño que tenía eneuresis. Él era suizo. Había estado con homeópatas alemanes, había estado en Suiza, en fin, él había tenido ya un gran recorrido y habían encontrado resultados, pero no era decisivo. Y aquí fue donde tuve la primera experiencia sobre lo del color de vida. Quise entrar un poco más en lo que es los campos sutiles y entonces apliqué lo que es unas tablas que yo había conseguido, no recuerdo ahora exactamente donde se aplicaba lo que eran los números, la matemática al color. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, pues que el rojo pues pertenece al 1, el naranja al 2, el amarillo al 3, el 4 al verde, el 5 al azul, el 6 al índigo, 7 al violeta, el 8 al rosa y el 9, que es un proceso ya que culmina cualquier proceso, es el número 9. Cada número también corresponde a una letra. Entonces, para poder desarrollar lo que es el número de vida, para poder sacar el número de vida, es decir, la nota o la frecuencia que recordaría a todo el sistema, cuál es, su estado o su potencial, de forma armónica. Entonces, eso se puede hacer con un sonido, se puede hacer con un color, se puede hacer de diferentes formas. En el caso del color, para mí fue muy práctico poder hallar. ¿Cómo se formula esta técnica? Para eso necesitamos la fecha, el nombre y apellidos de cada persona, que lo escribiremos, y entonces en cada letra después nos iremos a la tabla y pondremos, a qué número corresponde. Si es una I, pues sería el 9, si es una H,
pues pondríamos el 8 y así sucesivamente. De tal manera que al final sería nombre y apellidos y la fecha, el año de nacimiento. Todo eso al final, traducido en números, tenemos que sumarlo. Y entonces nos da un número. Ese número se tiene que dividir, digamos, en un número que ya sea indivisible. Es decir, que normalmente es de la escala del 1 al 9. Ese número ya final es el que nos va a corresponder con un color, con una frecuencia determinada. Y entonces, esa frecuencia, una vez que ya tenemos la frecuencia, la historia sería cómo incorporar esa frecuencia. Evidentemente hay muchas formas de poder incorporar cualquier resonancia o cualquier producto homeopático dentro del cuerpo. Yo estuve, por ejemplo, desarrollando lo que es la homeopatía también, que ya escuelas alemanas ya lo habían hecho, con infrarrojos dentro del organismo. Entonces, vi una relación también en lo que es el principio de la tríada. Es decir, el primer punto que yo utilicé es el maestro de emociones, que es el 6 de pericardio. Ahí encontré un resultado, además, muy interesante. Pero no era el resultado que, en principio, según los cálculos que yo había hecho, determinante. Y entonces dije, no, aquí hay algo que se tiene que complementar. Y entonces apliqué la ley del 3. Es decir, tuve que buscar 3 puntos que resonaran, digamos, y que a la vez me di cuenta que formaban una figura geométrica. Entonces, puesto que en aquel caso concreto se trataba de un niño que a nivel emocional sus padres habían tenido una separación, que su hermano también tenía el mismo complejo, etcétera, etcétera, pues trabajé sobre los puntos emocionales, maestros emocionales, que es el 6 de pericardio, que es uno de los vasos maravillosos que tiene el control sobre todas las emociones y sobre lo que es la cristalización o la holografía en el cuerpo. Faltaba un tercer punto, que es el Intran, ¿vale? Que corresponde también a lo que sería el tercer ojo, según otras tradiciones, y que va más allá de eso, porque para poder entender las palabras que en otras tradiciones nos expresan, el tercer ojo tiene que ver con la visión que nosotros tenemos sobre el mundo. Y podemos tener la visión de dos formas. Una que coge o que atrapa la realidad hacia nosotros, como decían los místicos en la Edad Media, o otra que permite que las cosas sean como son y no intentamos manipularla. Son 10 niveles, pero ahí no voy a entrar. Pero que ahí se cerraba lo que es la triangulación. Y así fue como luego, a continuación, desarrollé, simplemente introduje el color, teniendo en cuenta el principio yin, el principio yang, es decir, según la escuela de Peter Mandel, que fue la primera que yo estudié, pues bueno, tenía en cuenta que cuando trabajamos sobre puntos de acupuntura, a la hora de aplicar los colores, claro, yo eso lo podía chequear con VAS o con Kine o con Biotensor, no importa, pero en principio utilicé los principios de, si es un color yang, por ejemplo rojo, naranja y amarillo, no pasar de 30 segundos, siempre por debajo de 30 segundos. Y si es un color frío, un color yang, pues más de 30 segundos. Era suficiente para que el cuerpo, digamos, integrara lo que es la información y luego había que esperar, había que dejar un poco que todo eso se integrara. El resultado me sorprendió con creces, porque a partir de efectuar ese tratamiento, y luego ya siguieron de otros tratamientos, fue fulminante. O sea, el niño dejó de orinarse, efectivamente, bueno, ya empezó otro desarrollo. Yo luego lo apoyé también con otras cosas, pero eso fue clave. Y quise experimentar también hasta qué punto solamente con el color se podían tener unos resultados sin mezclarlo con sales de Schussler o otras cosas que, bueno, pues yo utilizo. Entonces, bueno, pues esta es una de las técnicas que os propongo, que simplemente como complemento a lo que podáis estar haciendo, pues bueno, es que hagáis la experiencia y bueno, pues ahí lo tenéis. Lo tenéis también aquí en el CD, que ha dado Federico, y ahí viene un poquito la síntesis de todo ello. Otra técnica es una técnica muy sencilla, que esto se trabaja en medicina ayurveda y que yo lo llevé luego a la práctica para hacerlo con masajes con cuarzos, y que además vi un resultado todavía mucho más específico, es lo que es el desarrollo, el reequilibrio de los 5 elementos en manos y en pies, siguiendo unos recorridos a partir de lo que es los plexos de las manos y los plexos, teniendo en cuenta más o menos a la altura del 1 de riñón,
en lo que es la planta de los pies. Y bueno, tampoco vamos a entrar en todo lo que son las definiciones, porque me imagino que todos los que estamos aquí y todas somos ya más o menos, tenemos una noción sobre lo que son los 5 elementos. Y ¿puedes pasar al siguiente? Porque así lo vemos un poquito mejor. Y entonces, con color, necesitaremos un poquito de base de aceite para poder poner, y esto se lleva a cabo con lo que sería la respiración, es decir, con lo que es la inspiración y la expiración, porque tiene que haber, digamos, un equilibrio entre el que lo hace y el que lo está recibiendo. Entonces, el movimiento es muy sencillo porque, digamos que a cada elemento le corresponde un color base. Tenemos, por ejemplo, a lo que es el elemento tierra, que trabajaríamos con un color amarillo. El color amarillo es muy afín al elemento tierra, y entonces de lo que se trataría es que yo trabajo con el Aculux, es una herramienta que para mí pues reúne unas condiciones muy, muy específicas y da muchas posibilidades. Entonces cogeríamos el color amarillo, y entonces de lo que se trataría es que al paciente le pediríamos que coja aire, que lo retenga unos segundos y que luego expire, digamos, de forma tranquila, damos unas vueltas y hacemos un arrastre al mismo ritmo, si puede ser, de la respiración, en el sentido de la tierra, del dedo de la tierra. Y así continuamente iremos por cada elemento. Los colores que corresponden a cada elemento sería el amarillo a la tierra. Tendremos el segundo, que es el agua, que es al color azul. Haríamos exactamente lo mismo. Masajearíamos y haríamos el arrastre con el color azul. El siguiente es el fuego. Aquí hay que testar, porque hay gente que es afín al color rojo y hay gente que le va mejor el color naranja. Entonces yo recomiendo chequear y testar para poder afinar un poquito más. Continuaremos con el aire, que es muy afín también con el color verde. Y finalmente tenemos el éter, que es el pulgar, que corresponde al color violeta. Esto en principio se hacen 3 veces al ritmo de la respiración, 3 veces cada elemento, por 3 veces, que son 9 veces. Entonces lo haremos primero en una mano, lo haremos luego en otra mano, lo haremos en un pie y lo haremos en otro pie. De esa manera lo que estamos trabajando a diferentes niveles, tanto a nivel sutil como a nivel profundo, serían los 5 elementos de una forma muy resumida, muy sintética y bueno, con unos resultados que os invito también a que lo probéis. Este sería otro de los tratamientos. Así pasamos al otro. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, siempre cuando se expira. O sea, nosotros hacemos un pequeño masaje en el plexo y entonces el arrastre es en el sentido, digamos, del elemento o del dedo, hacia afuera. ¿Vale? Es una presión media, ¿vale? Y ahí pues simplemente haremos el arrastre. Son 3 veces por cada elemento y se hace el recorrido 3 veces, que en realidad es un circuito de 9. Trabajo bastante últimamente con lo que es la ley del 3 o múltiplos de 3. Tiene bastante buen resultado. Otro tratamiento, y esto sí que me gustaría ya mostrarlo directamente con una persona, directamente en camilla, es el tratamiento de la columna vertebral. Aquí no voy a entrar tampoco en decodificación de discos vertebrales ni coloraciones, porque esto lo tenéis escrito ahí y ya más específico, pero sí me interesa que sepáis un poco cómo se desarrolla la técnica. Y esta es una técnica en la que vamos a combinar lo que son las terapias de cristales con el color. Y la verdad es que es sorprendente. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un poquito de aceite. Hay muchas técnicas para poder, digamos, explorar lo que es las vértebras. Una que me pareció
muy sencilla y genial fue cuando yo acabé de estudiar osteopatía, pues hice un viaje por la zona de Yucatán y fui a visitar algunos abuelitos y abuelitas de medicina tradicional. Y curiosamente, bueno, pues me encontré con uno de ellos que nos enseñó una técnica de exploración que era tan simple y tan sencilla que al final, pues casi es la que más suelo utilizar, concretamente sobre todo para esta técnica. Simplemente tendremos que poner un poco de aceite. La exploración es desde el coxis. Y entonces, ¿de qué se trata? Nosotros nos pondremos en la cabeza del paciente. No es un diagnóstico como yo podría hacer en osteopatía que se limita simplemente a ver la vértebra, el órgano, la relación, incluso pues con la boca, con el diente afectado, sino aquí vamos a entrar a otro nivel. Vamos a entrar también en lo que son los niveles emocionales, que ahí tenéis un resumen de varias escuelas, tanto las escuelas mexicanas como las escuelas europeas, y yo hice como una síntesis en las que todos coincidían con los síntomas, sobre todo a nivel emocional. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el individuo? Pues una de las cosas que más me sorprendió es la lectura que ellos tenían de cada aspecto en lo que es tanto la espalda como cualquier microsistema de los acontecimientos que transcurrían en nuestra vida. Era sorprendente. No era evidencia, como decían algunos, sino era evidencia. Entonces, se trata con el dedo, nosotros desde el coxis, simplemente vamos a observar, digamos, el recorrido y veremos que con el aceite se va desplazando y encontraremos, digamos, pequeñas depresiones o, pequeñas curvaturas. Entonces, ¿por qué el cuarzo? El cuarzo es uno de los mejores resonadores que existen en la naturaleza. Gracias a él, mucha de la tecnología que nosotros estamos utilizando, pues podemos beneficiarnos simplemente por, digamos, la memoria que tiene y el resonador natural que hay en cuanto a la conductividad. Entonces, justamente para amplificar lo que es la señal, pues no solamente utilicé cuarzo sencillo, sino que busqué también lo que es formas geométricas. Concretamente, una de las que mejor me funcionó en cuanto a lo que es la inserción y, digamos, la onda de forma en que distribuye cualquier color o cualquier tipo de información, fueron unos tallados en tipo de diamante, pero de cuarzo puro, porque los hay por ahí de cristal y no es lo mismo. La resonancia no es la misma. Entonces, de lo que se trata es, yo voy explorando y entonces cuando yo encuentro claramente cómo la mano se desplaza, pongo la pieza. Si continúo, voy encontrando puntos. No suelo poner más de 2 o 3. El tema de la información de la columna es muy interesante. Una de las últimas informaciones que me pareció bastante coherente y que también coincidían era que nosotros en una exploración de una columna podemos saber, cuando hay, sobre todo se trata de un problema crónico, a nivel emocional, la información que retenemos en todo lo que es la estructura de los huesos. Estamos hablando nuevamente de lo que es la hidroxidoapatita y de lo que es el silicio, que son, digamos, las memorias vivientes de lo que es la estructura, no solamente del cuerpo, en los huesos, sino también de lo que es, como dicen los indígenas, las memorias vivas de la tierra. Sigue siendo lo mismo en nosotros. Cada vez que encontramos una desestabilización en un punto, digamos, de la columna, podemos saber, si contamos como generaciones, dónde empezó el conflicto, en la rama que tiene que ver con nuestros, digamos, familiares. Digamos, el programa de vida que no ha sido superado y que ha sido pasado de padres a hijos y así, sucesivamente, hasta que llega a nosotros. De esa manera también se nos hace conscientes también que tenemos una responsabilidad, porque la información es mucho más de lo que hasta ahora nosotros hemos entendido con respecto a nosotros mismos, sino que tenemos la responsabilidad también por la totalidad. Esto es algo nuevo que se está escuchando.
simplemente porque ahora se escuchan los principios que ya se enseñaron hace más de 5.000 años, de los principios de todo está contenido dentro de todo. Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos hallado, luego lo vamos a complementar con cuarzos biterminados. Ya tenemos los 3 puntos, y entonces los cuarzos biterminados quiere decir que tienen doble punta, que están cristalizados en doble punta. Y entonces lo que hacen es unificar, digamos, varios puntos, tanto a nivel energético como a nivel de información. Y simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlos en la columna vertebral. Pues lo que hacen los cuarzos, por la coherencia de su estructura, hubo un investigador que es, seguramente que alguno de vosotros habíais escuchado hablar, que es el William Reich, que ahora hablan de los orbonitos, etcétera, etcétera. Él lo que descubrió es que el cuarzo, la estructura, el movimiento de la estructura molecular del cuarzo es tan perfecta y es tan coherente que cualquier frecuencia desarmónica que pongamos justo al lado, o sea, siempre predomina la frecuencia armónica sobre la desarmónica. Hay una tendencia a que el desarmónico, digamos, copie o se ponga, digamos, a servicio de la frecuencia más alta, la armónica, en ese sentido. Pues lo que hacemos con el cuarzo es trabajar con todo lo que es la información de toda la columna. Son cuarzos biterminados, pero de amatista. La amatista son 2 colores fusionados. Tenemos el rojo y tenemos el azul. Son los 2 colores, es un color de transformación. El color violeta también, por otro lado, lo que aporta es oxígeno, cuando nosotros, digamos, lo aplicamos al organismo. Pero también es antiparasitario, porque en un lugar donde no hay oxígeno hay parásitos, hay bacterias y hay hongos. Un lugar rico en oxígeno no pueden sobrevivir. Entonces, al poder trabajar, digamos, lo que hacemos es desparasitar a diferentes niveles todo lo que es el flujo principal de uno de los vasos principales a nivel de acupuntura, pero también de todo lo que es la médula de la columna. Y unifica los puntos. Y ahora lo único que falta, digamos, sería averiguar qué color. Y no solamente qué color, sino qué frecuencia, para ser más preciso. Pues antes yo solamente trabajaba con el color porque no tenía el aparato de la frecuencia. Pero ahora, por ejemplo, con el Aculux lo que nos permite es ser todavía más preciso. Porque puede ser un color el que esté afectado y necesite una coherencia o un ritmo, una armónica determinada. Entonces, chequeando el armónico vamos a ser más precisos, porque puede ser un rojo, pero en C, en D, depende de lo que necesite el cuerpo. Y eso es lo que vamos a chequear. En este caso, voy a chequear con un biotensor. Rojo, naranja, amarillo. Nos da amarillo. El amarillo alinea lo que es el movimiento primario de lo que es el meridiano. Rojo, naranja, amarillo, verde. Bueno, vamos a hacerlo de uno en uno. Este es amarillo y en A, B, C, D. Nos pide amarillo en D. La frecuencia de D lo que hace es distribuir todo lo que es la información por todos los sistemas en el cuerpo. Y entonces lo que haremos es coger el color Entonces, una vez que tenemos el amarillo, simplemente lo pasaremos. Acordaos que el cuarzo lo que hace es amplificar cualquier señal, es decir, que el color lo amplifica a una octava perfecta. Y el cuerpo además lo reconoce. Aquí teníamos un verde y vamos a recordar, a ver. A, B, C, D. También nos resuena en D.
Y ahora mediremos la última. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Aquí resuena en violeta. A, B, C. Violeta en frecuencia C. Y ya lo tendremos. Lo que hago, una vez que ya he hecho el tratamiento, simplemente espero unos minutos, normalmente son 7 minutos, que necesita el cuerpo o el organismo, sobre todo cuando trabajamos con frecuencias de minerales, que es lo que necesita para integrarlo. Así como con el color es en cuestión de segundos, lo que son los pigmentos naturales necesitan unos minutos y el mínimo para integrarlo suelen ser de unos 7 minutos, entre 7 y 12 minutos aproximadamente, que es lo que necesita el cuerpo para absorber y recolocar la información. Como no tenemos tiempo, vamos a seguir con la ponencia. Entonces, una vez que yo he hallado, lo que utilizo son pequeños cuarcitos chiquititos y entonces grabo la información y entonces la pongo con un esparadrapo. Así como se puede hacer con los stipper puntura, ¿vale? Pero yo utilizo cuarcitos porque yo luego los reciclo en ese sentido, ¿vale? Y entonces, pues bueno, me gusta devolverlos. Luego le pido al paciente que los devuelva, que los entierre en macetas o a la tierra, ¿no? Pues es algo que nos ha sido prestado y de la misma forma que ha sido prestado, el circuito tiene que seguir también, ¿no? De la misma manera que... ¿Cómo? Son unos cuarcitos chiquititos que están redondeados. Cristal de roca, el cuarzo blanco. Sí, en este caso no utilizo... Si no tuviera color, entonces chequearía el tipo de frecuencia ya de gema específica. Pero en el caso del color, utilizo el neutro, que es el cuarzo blanco o el cristal de roca. Pues esta sería la otra propuesta. ¿Los determinados son siempre violeta? No. Los biterminados pueden ser, de hecho, si queréis, por ejemplo, tener unas piezas para poder unificar información tanto a nivel homeopático como de otra manera, si utilizáis cuarzos biterminados, utilizar cristal de roca, porque es bipolar, tiene la doble polaridad, tiene todas las frecuencias y, los vais a poder utilizar con diferentes, en el caso de que utilicéis el color, una misma pieza os va a servir para poder hacer más trabajos. Si es amatista solo es para cosas específicas, y es un poquito más limitado. En este caso sí, pues porque el flujo de la columna vertebral, lo que es la amatista también es muy afín al circuito sanguíneo, ¿vale? Y bueno, trabaja también con el bazo del páncreas y bueno, pues con todo lo que es también el movimiento de los hemisferios cerebrales, ¿vale? Con lo que es el movimiento del 8 también y es integrativo también. Pero yo recomiendo cuarzo blanco para poderlo hacer así. En esta técnica también hay un detalle que no está ahí, pero os lo explico, y es que no con las 3 frecuencias, sino a veces lo que hago es solamente buscar un punto. De los 3 puntos que me han salido, yo chequearía y diría cuál tiene prioridad sobre los otros. Y entonces me la juego solamente a un punto, como la unicista. Y entonces, a través del punto que es el cuerpo el que me dice cuál es prioritario, entonces yo cojo la frecuencia prioritaria y una vez que he hecho el tratamiento, lo que hago es que con esa misma pieza, una vez que está grabada la información, luego se la presto al paciente y entonces le pido al paciente que coja un vaso de agua, que sea un agua tipo blanda, ¿vale? Un vaso de cristal, que la introduzca dentro por la noche, que la deje 8 horas y entonces por la mañana tiene que beberlas 2 veces, en ayunas y antes de ir a dormir. Lo que hago es programar. Sabéis que los cuarzos se pueden programar. Es decir, podemos desarrollar, podemos meter cualquier tipo de información dentro de una gema y podemos codificar el tiempo que nosotros queremos que la gema esté constantemente emitiendo esa resonancia. Hay varias técnicas,
¿vale? Entonces, bueno, pues yo utilizo una de ellas y como chequeo el tiempo también que necesita, por ejemplo con el agua, que es como un elixir, pues chequeamos y yo programo el cuarzo para que dure exactamente ese tiempo. A partir de ese tiempo, digamos, lo que es la información se diluye, se pierde. Es como, por ejemplo, cuando hacemos cualquier preparado, si metemos alcohol para que fije lo que es la información o no metemos alcohol y entonces pues hay un promedio de 5 semanas, 6 semanas y se pierde la información generalmente. Sí. ¿Cómo desprogramas las gemas que utilizas para cada tejido? Mira, para programar hay muchos sistemas. Desprogramar. Lo que hago es simplemente utilizo lo que es la intencionalidad, ¿vale? Entonces, con una varita de cuarzo pequeñita, lo que hago unos movimientos en sentido, digamos, inverso a las agujas del reloj. Hago una espiral en sentido contrario. Y entonces normalmente hago mínimo 3 movimientos, pero son escalas de 3, porque a veces me pide 3 o a veces me pide 9, ¿vale? Para desprogramarlo. Y para programarlo, lo que hago es, en el sentido de las agujas del reloj, hago 9 movimientos en el sentido de las agujas del reloj, y si lo que quiero es sellar la información, al final hago el movimiento del infinito, del 8. Eso es para sellar una información. Si yo no lo desprogramo, esa información se queda así por la eternidad. Pero bueno, es mejor programarlo, porque si se chequea, no es necesario que eso esté ahí emitiendo. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿cuál era la tercera? No me acuerdo. A ver. Sí, pasas por favor la diapositiva. Espera, que te voy a secar un poquito. Espera. No, pasa la otra. La otra. Pasa la otra. Las de las geopatías, que está tanto de moda. Bueno, aquí hay una propuesta que es para, sobre todo, ahora más que nunca, estamos en medio de un bombardeo de campos electromagnéticos. Para la gente que trabajamos con bioresonancia, para la gente que trabajamos con bioenergética, pues es muy usual encontrarnos pues con patologías que tienen mucho que ver, tanto directa como indirectamente, con efectos geopáticos, tanto a nivel de tierra como también efectos del bombardeo de ondas en el que estamos expuestos. Y en el bombardeo de ondas no solamente externo, sino el bombardeo interno, porque la verdadera patología no está fuera, sino está dentro. Y es nuestra propia emisión de frecuencia, que es la que nos enferma. Y por lo tanto, digamos, busca resonancias comunes que luego se manifiestan en lo externo. Pues lo que yo me he encontrado también es que el hecho de que una geopatía, bueno, es algo evidente, no afecta de la misma forma a cualquier persona. Pues todo depende del nivel de conciencia en el que nosotros nos movamos. Entonces, así, dependiendo del punto en el que nosotros nos encontremos, tanto el aire como el agua, como la tierra, es decir, los 4 elementos que somos nosotros mismos, nos